Damos las gracias a todos los que vinieron el día de hoy. We give thanks to everyone who came today. Le damos la bienvenida a cada uno de los nuevos que vinieron a visitarnos. And welcome also to those who are visiting us for the first time. Bienvenidos a la casa de Dios. Welcome to the house of the Lord. Y le damos la bienvenida a los que están conectados por Facebook Live en And estos we momentos. also welcome those who are watching us through Facebook Live at this time. Para los que no me conocen, mi nombre es Boris Porto. For those of you who do not know me, my name is Boris Porto. Soy diácono de la casa y líder de jóvenes junto a mi adorada esposa Lala. I am an usher from the house, deacon from the house. Quiero empezar en una pequeña oración. I want to start a small prayer. Padre, te doy las gracias. Gracias por este día, Señor. Father, Gracias thank por you esta for this day. oportunidad. Thank you for this opportunity. Yo te pido, Señor, que seas tú llenando mi boca I ask that you will be filling my mouth con el conocimiento de tu voluntad y de tu palabra, with the Señor. knowledge and the will of your word, Lord. Te pido, Señor, que todo plan del enemigo I ask that all the plan of the enemy en contra, Señor, de esta prédica against this preaching sea derribado y cancelado. will be canceled. En el nombre de Jesús, In the name of te Jesus, damos la gloria, We Señor. give you the glory. Amén. Amen. Y amén. Amen. Quisiera que me acompañen en la palabra en 2 de Reyes 6:15 al 17. I want you to come with me to 2 Kings 6:15 through 17. Y dice la palabra de Dios así. And the word of God says, Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh no, my lord, what shall we do? The servant asked. Don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. And Elijah prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw that the hills full of horses and chariots of fire all around Elijah. Esta es una historia que me sorprendió y que me ministró en mi caminar con el Señor, porque fue algo que abrió mis ojos espirituales. This is a story that surprised me, and it opened my spiritual eyes. Entonces, esta es la historia en la que un hombre ungido que se llama Eliseo. This is a story about an anointed man named Elijah. Muchos de ustedes lo conocen porque fue el que siguió Many of you know him because he's the one that followed lo que Elías empezó, what Elijah had begun. pero esta vez con una doble porción. But he had a double portion this time. Pero ¿qué sucede? Que era pero tan usado por Dios, But what happens is that he was so used by God que cada vez que el imperio de Siria quería destruir o quería atacar a Israel, every time that the imperial of Syria wanted to attack and destroy him, el Señor le revelaba los planes del enemigo. the Lord revealed the plans of the enemy to him. Entonces venía Eliseo y le decía al rey de Israel. So Elijah would come and say to the king of Israel, Entonces los planes del enemigo siempre eran destruidos. so the plans of the enemy were always destructive. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez estando el rey de Siria, decía: ¿qué es lo que pasa? Aquí hay algún infiltrado, a un espía que le está diciendo todo al rey de Israel. So what happens is that now the king of Syria is saying, what's going on? Is there a spy inside that's telling everything? Pero muchos de los que vivían en Siria ya conocían de Eliseo But many who lived in Syria already knew about Elijah por cómo Dios lo usaba. Because of how God used him. Entonces vino una vez Eliseo y se fue a una ciudad que se llamaba Dotán. So one time Elijah went to a city called Dothan.
Y resulta que estando en esa ciudad, él estaba durmiendo, estaba descansando. And it results that whenever he was at that city resting, Y de repente amaneció y se levanta el criado. Él tenía un criado que le servía. so he wakes up and he sees the servant wakes up and he sees. Y abre la puerta. Me imagino que el criado estaba haciendo café, se estaba tomando un cafecito. I can Y imagine abre that la the servant puerta. was probably just o la drinking some ventana. coffee, and he opens the window or Y, the door, y se da cuenta que el ejército de Siria ha sitiado la ciudad de Dotán. and he realizes that the army of Syria had been surrounded the city of Dothan, Porque ya sabían que Eliseo se había ido para Dotán. because they knew that Elijah had gone to that city. Entonces viene el criado así todo nervioso, todo desesperado, So preocupado y le dice, Eliseo, Señor, The servant comes all worried and says, Elijah, Lord, mira que nos han sitiado, nos van a atacar, el enemigo nos va a destruir, nos va a matar. we are surrounded. The enemy is going to kill us and destroy us. Y le dice Eliseo, no temas. So Elijah says, do not be afraid. Y él no entendió. So and he doesn't understand. Él le decía, el ejército de nosotros es más grande que el del enemigo. He's saying our army is much bigger than the ones of the enemy. Y el criado no lo entendía todavía. And the servant didn't ¿Cómo understand así, him yet. Señor? No entiendo. How come, Lord? I don't understand. Y hace una oración Eliseo, le dice, Señor Padre, te pido que le abres sus ojos So- para que él pueda ver. Elijah asks for a prayer and says, Father, open his spiritual eyes so that he's able to see. Obviamente no estaba hablando los ojos naturales, Obviously, he wasn't speaking about the natural porque sight. ya vemos que él vio el ejército Because del enemigo sitiando la ciudad. we know that he saw that the army of the enemy was surrounded the city. Él se refería a los ojos espirituales. He was referring to the spiritual eyes. Él se refería a cómo Dios mira, no como el hombre mira. How men see, how God saw, not how men saw. Entonces Dios abrió los ojos del criado, de So God Eliseo. opened the eyes of the servant of Elijah. Y entonces, cuando abre los ojos del criado de Eliseo, él ve un ejército alrededor de Eliseo, Well, mucho so- más fuerte que el del enemigo. So when the spiritual eyes are open, he's able to see that there's an army much bigger than the one of the enemy. Bueno, y después la historia viene que el Señor Dios manda ceguera sobre el enemigo So later on, the story says that God sent over y, blindness over to y the son enemy, enviados a otro lugar, and they're sent a over otra to another ciudad. place, to another city. Entonces, esta parte de la palabra, So Dios me habló mucho. This part of the story, God spoke to me a lot. Y yo tengo la convicción que esto viene de Dios porque en ese momento yo estaba hablando, meditando y el Señor me estaba mostrando algo. And I know I have the conviction of God that this is from God, because as I was reading the word, God was speaking to Y me. yo le decía al Señor, Señor, yo veo a cristianos que tienen dos clases de fe. And then I said, Lord, I see Christians that have two types of faith. Yo veo cristianos que tienen una fe natural I see Christians that have a natural faith, y hay otros que tienen una fe sobrenatural. and I see Christians that have a supernatural faith. Y en eso el Señor me comenzó a ministrar y Él me decía, porque ellos, los que tienen la fe natural, And the Lord started to minister me and say, well, because the people who have the natural faith, no ven como yo veo, sino como el hombre ve. they see not how I see, but how men see. Entonces, de eso trata mi enseñanza, mi prédica de hoy. Se trata de las dos fes que el Señor me estaba mostrando, la fe natural y la fe sobrenatural del cristiano, porque So- no hablemos del inconverso. So today, what we're going to speak about is the two types of faith: the natural faith and the supernatural faith. Entonces empezamos con la fe natural. So we're going to start with the natural faith. Ustedes saben que hay personas ahí, y yo les digo, yo soy testigo que hay cristianos que todavía ponen su fe o su esperanza en magos, horóscopos, You know that there's still Christians out there. They put their faith on things such as magic or the en horoscopes lecturas del tarot, or the hand reading. Hay veces que de repente están viendo televisión y sale uno con capa Maybe you're watching TV and someone with a y cap comes entonces out, comienza él a decir, oh, tu vida, And viene they start esto, saying, in your life, recíbelo. you're going to receive this, Y termina diciendo, Dios te bendiga. and they end up saying, God bless Wow, y el you. cristiano dice, wow, vino de Dios. And the Christian says, wow, that came Lo from God. recibo en I- el nombre de Jesús. I receive it in the name of Jesus. Esa es la fe natural. That's a natural faith. Esa es la fe que está mal enfocada. That's a faith that's not rightly focused. Otra clase de fe Another type of faith, o otra manera como la fe es
es convertida en natural. And another way that a faith is converted into natural Es como a medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos educando, is as we continue to grow and continue being educated, vamos adquiriendo conocimiento, we are acquiring knowledge. entonces vamos creando una autoconfianza en nosotros mismos. We start to have self-confidence. ¿Quiénes conocen a gente que dice, yo lo sé todo? How Oh, many I of you know. know people that say, know well, everything. I know everything. I got this. Yo sé esto. Y resulta que se olvidan del Dios que los creó. And the result is they forget about the God that created them. Se les olvida que hay un Dios poderoso. They forget that there's a powerful God. Pero ¿qué pasa con esas personas? But what happens with those Dios people? permite que pase un momento en sus vidas God allows for a time in their lives que to pass necesiten el poder sobrenatural de Dios en sus where they vidas need the supernatural power of God in para their que lives esa fe sea avergonzada. so that faith will be humiliated. Entonces, eso se convierte, la autoconfianza se convierte So, en el plan B The de las personas o del self-confidence cristiano. becomes like a plan B of the Christians. La gente comienza a depender en lo natural, en la ciencia, People start depending en on la the natural. medicina, en los Science, doctores. doctors. Mira, hace poco estaba viendo unos comentarios en Facebook Short time ago, I was looking at some comments de on Facebook una palabra about a word, y entró un inconverso y dijo, and a non-believer came and said, si los cristianos cuando están enfermos, lo primero que hacen es irse para el hospital. he commented that the Christians, whenever they're sick, the first thing they do is they consult with the doctor. Wow, yo cuando leí eso yo dije, And when I wow, read that, duele, pero wow. es verdad. That hurts, but it's true. Porque el cristiano de verdad, el primero que tiene que buscar es a Dios. Because the Christian that's in truth, the Porque first one that de él needs to depende seek su vida, is su God. sanidad, su provisión. Because depending on him, it's his provision, his healing. Pero la fe espiritual se tiene que manifestar en lo natural. But the spiritual faith has to be manifested in the supernatural. No quiere decir que porque nuestra fe no se ve, It doesn't mean that because we don't no see se our tiene faith, que manifestar en lo natural. it doesn't have to be manifested in the Por natural. supuesto que sí tiene Of que course, manifestar en lo it natural has to be y eso manifested lo in the vamos a hablar natural, hoy. and that's what we're going to speak about today. Otro ejemplo de una fe natural y una fe Another sobrenatural example about natural faith and supernatural faith. es de una pareja muy conocida en la Biblia It's a very known couple y in the es de Bible, Abraham y Sara. and it's about Abraham and Sarah. Cuando Dios le dijo a Abraham, When God told Abraham, voy a bendecir tu vida I'm going to bless your life, y tu descendencia será como el polvo de la tierra y las estrellas del firmamento. and your descendants will be like the stars in the skies. Y Sara estaba detrás de él, And Sarah was right behind him. de Abraham, cuando Of Dios le dio Abraham. la promesa. And when God gave him the Y promise, Sara se comenzó a reír. and Sarah started to laugh. Y le dice Dios, ¿por qué te And ríes? God asks, why are you laughing? Señor, lo que pasa es que ya yo tengo casi 100 años y soy estéril, ya no me da lo que le dan las mujeres. Father, I'm not going to be able to bear any children. I'm sterile and I'm Y le almost dice 100 Dios, years ¿tú old. crees que no lo puedo hacer? And then God answers, but you think Y I ella le cannot dijo, do it? no, se quiso retratar, no es que tuvo miedo. Y él dijo Dios, sí, te reíste. And then she said, no, I believe you, but he said, no, you laughed. So Abraham, So a Abraham, pesar de que vio de que era viejo, even though he was old, él creyó la promesa. he believed in the promise. Y la historia ya ustedes la And conocen. the story, you already know it. La descendencia de Abraham The fue descendants of innumerable. Abraham was very big. So, la fe siempre va a ser probada también. So faith is always going to be tested also. Va a venir un tiempo en tu vida en que Dios va a tener que probar tu fe. There is going to be a time in your life Es where que no your vas faith a is ir going por to la be vida tested. diciendo, no, ten fe. Yo tengo fe. You're not going to go and say, yes, I have faith. Ok, Yes. entonces dice Dios, vamos a ver And God says, okay, let's see. cómo es tu fe. How is your faith? Porque la fe tiene medidas. Because the faith has measures. Si no lo sabían, If you didn't know, lo dice la palabra. the word says it. Entonces, ¿se acuerdan de la historia de Pedro con Jesús en la tormenta? Do you remember the story about Peter with en la barca. Jesus and the storm in the Cuando boat? se vino el viento y estaba When the wind came la barca que se hundía. and it was shaking, the boat was shaking, was about Y to drown, entonces Pedro le dijo a Jesús sink, que and lo then hiciera caminar, si él era Dios, que lo hiciera caminar sobre el agua. so Peter said to Jesus, if Y you are Jesús estaba God, let me sobre el walk agua y él le on dijo, water. ven. And Jesus was at the water, and he said, well, come. Ven, camina sobre el agua. Come and walk over the water. Pedro lo estaba mirando a Jesús. Peter was looking at Jesus.
salió de la barca, He came out of the de su boat sitio de comodidad, of his y comfort comenzó zone, a caminar sobre el agua. and he started to walk in the Pero water. llega un momento en que quita su mirada But de Jesús it comes to y time that he comienza a takes ver away his también sight el from agua. Jesus and he sees the water. Y claro, la mente And of course, the mind, divaga. La mente comienza a it starts recibir mensajes, receive no solamente de messages, Dios también. not only from God, Entonces, also. en su humanidad dice, me voy a hundir. And in his human mind, he says, I'm Y él going to comienza drown. literalmente a And he hundirse. literally starts to drown. Entonces Jesús le dice, ¿cuál es tu fe? So Jesus says, where's your faith? Entonces, esa es una tremenda enseñanza porque That's a tremendous teaching cuando Dios prueba tu fe, because when God tests your faith, usualmente usually te va a hacer salir de tu sitio de it's comodidad. going to make you come out of your comfort zone. Y la barca era el sitio de comodidad de los discípulos. And the boat was the comfort zone for the disciples. Una pequeña experiencia que yo tuve aquí, rápidamente. A very quick, experience that I had. Hace como un año y medio, A year ago, yo siempre, desde que llegué a Nueva York, since I came to New York, casi siempre viví con mi tía y el esposo. I always used to live with my aunt and her wife, her husband. Porque ella me decía, ahí tienes un cuarto disponible. So, yo le decía, el día que yo me salga de aquí va a ser porque me voy a casar, voy a realizar mi vida y ya. And she always used to tell me, well, there's your room so that you can stay. And I always said, well, I'm going to move out of here and move to my own place Pero whenever I get resulta que los married. planes de uno no son los planes de Dios. But the results of the plans of us is not the same Entonces as God's. ya era un noviembre, So it was casi in llegando a November, diciembre, going to December. y me dice, Señor, And, quiero que te salgas y a partir de enero and God says, I want you to leave. tengas tu propio lugar. And starting January, I want you to Yo le have dije, your pero own ¿cómo? place. Yo And- no estoy preparado, no tengo el dinero, And I was like, well, how? I'm not prepared. I don't no have the tengo money. nada, no tengo muebles. I don't have furniture. Pero a mí me tocó creerle a él. But I had to Yo me believe hubiese him. podido quedar ahí porque I yo could have estaba stayed cómodo. there because it was comfortable. Pero yo di el paso de But fe. I did the step of faith. Dios me abrió una puerta, me dio God un opened the door apartamento and gave me an apartment, vacío. empty. Y en menos de un mes ya tenía muebles nuevos And within a month, I had new furniture, y ni siquiera yo los compré. and I didn't buy them. Entonces yo le creí a Dios And so I believed God, y gloria a Dios que pasé la prueba. and glory to God that I passed the test. Y al transcurrir de los meses, And passing time, months, Dios honró mi fe God honored my porque faith. Él me dio un carro nuevo He gave me a new car, y me dio una esposa. and He gave me a wife. Entonces, la fe, So Dios faith- siempre te va a honrar The faith, God por is la always fe, going to honor porque you tú le because of crees the a faith, Él, no le because you crees al believe Him, hombre. and you don't believe God, men. Amén. Amen. Entonces la fe siempre va a generar hechos. So faith is always going to generate facts. La fe también tiene que manifestar la voluntad, el reino de Dios aquí en la tierra. Faith is always has to manifest also the will of God here on earth. Sí o no que todos nacemos y nos criamos con nuestros papás, siempre orando el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu usually are nombre. born and Venga we tu grow reino. up and praying the whole Father. Vamos a Lucas 11, 1, 2. Let's go to Luke 11:2. Nada de lo que está escrito en la palabra es casualidad. Todo tiene un porqué, todo tiene una función. Entonces, Lucas 11, Luke 11, 11, 1, 2. 1-2. Dice, It says, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. one day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray just as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not to temptation.
Entonces no es una casualidad que el Señor te está diciendo, ora para que mi reino baje a la tierra. So ¿Por it's qué? not coincidence that God says to pray so that my kingdom will come down to Porque earth. lo que se Why? mueve, Because porque lo que se mueve, lo que está sucediendo en los cielos no es lo mismo lo que está sucediendo en la tierra. Because what's moving on heaven is not the same of whatever is moving on earth. En la tierra vemos muerte, enfermedad, On earth we see death, we see miseria, sickness, depresión. depression, En misery. el cielo no hay eso. In heaven we don't see that. Pero quienes saben que los hijos de Dios son los que pueden tener el poder de manifestar But the el children of reino de God Dios aquí en la tierra. have the power to manifest the kingdom of heaven here on earth. Cuando usted tiene la convicción que usted es un hijo de Dios When you have the conviction that you are a child of God y que Dios está con usted and God is with you, y que por fe And usted by- puede manifestar el reino de Dios and by faith you'll be able donde to quiera que manifest the entre. kingdom of God wherever you enter, donde en el hospital, in the hospitals, en tu trabajo, in si your tú ves job. que hay una carga, que hay ansiedad, If there's que hay anxiety, preocupación, there's worry, usted puede declarar el reino, la voluntad de Dios you can declare sobre the ese kingdom lugar and the will of God over that place. y va a ver que toda opresión del enemigo And you will see that all oppression of the enemy va a tener que salir de ese lugar will have to leave that place porque un hijo de Dios llegó ahí. because a child of God Amen. arrived over there. Amen. Entonces So vemos que la fe, aprendemos que la palabra dice que la fe es un don, la fe es un fruto también we see that the faith is a fruit, y es un and the don gift. también. Pero eso viene por el Espíritu. but that comes through the Spirit. El Espíritu Santo The te Holy lo da. Spirit gives it to you. Entonces la fe es espiritual, la fe So- no es un conocimiento, Faith- no viene a través, Faith is spiritual. It's not a knowledge. It doesn't come. no viene a través del conocimiento. It doesn't come through the knowledge. Entonces dice la palabra que todo lo que no proviene de fe es pecado. The word says Wow, that cuando whatever yo vi- doesn't produce cuando from yo faith vi- is a sin. Cuando yo leí esa palabra, yo And dije, When me I read that, estremeció. I was like, oh my Porque ¿qué gosh. quiere decir? I said, what Dice does la that palabra mean? que sin fe es imposible agradar a Dios. The word says that without faith it's impossible En- to greet God. Entonces, para tú agradar a Dios, tú tienes que tener fe en So, todo tiempo. In order to please God, you need to have faith at all time. Y eso es para tener en cuenta siempre. And you have to have that in mind all the time. Cuando tú miras, When you see, estamos hablando de la fe sobrenatural we're ahora, speaking ¿verdad? about the supernatural faith now. Entonces, cuando miramos con una mirada como Dios lo When- hace, when we así s- como desde el cielo, When we El- see that God does it from heaven, y eso no es casualidad, luego les cuento esa historia. and that's not coincidence, I'll tell you a story. La mirada de fe es mirar con un enfoque diferente, The side como of Dios faith lo mira. is to look at a different, with a different focus at how God sees it. Porque cuando tú lo ves con el enfoque de la palabra Because when you see it with the focus of the word, y no como el hombre lo está mirando, and not how men are looking, todo va a cambiar. everything is going to change. No puede que cambie para los demás, Maybe it doesn't change for everyone, pero sí va a cambiar para ti. but it will change for you. Amén. Amen. Entonces, la fe, aprendemos de que la fe es variable. ¿Quiénes saben que la fe es variable? So we learned that faith is variable. How many of you know that La- faith is variable? La fe tiene medidas. Faith has measures. Ustedes no saben que una persona, un cristiano, puede tener fe que es salvo, Do you know that a person can have faith of them being saved, pero no puede tener el entendimiento de que es sano por fe. but they cannot have the understanding that they are healed by faith? Y eso viene a través del entendimiento que te da el Espíritu Santo, And that comes through the understanding that the Holy Spirit gives you, que te revela that it reveals to el you conocimiento de la voluntad de Dios en tu vida. the knowledge and the will of God in your life. Entonces, la fe sobrenatural pone el poder de Dios a tu disposición. So the supernatural faith brings the disposition of God to you. Yo como intercesor de la iglesia, As intercessor of the church, yo sé que Dios dispone de ángeles guerreros, I know that God disposes of warrior angels, ángeles ministradores, minister angels, ángeles asignados para venir angels that are assigned to come, y ministrar el pueblo de Dios, And minister el the people pueblo of de New God. Wine Revival. Eso es lo the que people of nosotros New Wine oramos, Revival. That's what we pray for. ¿verdad, Diego? Right, Diego? So, la fe en el ámbito espiritual, en el reino de Dios, The faith in the kingdom of God es como la moneda, is like the coin. ¿verdad? Currency.
like currency. Es si ustedes saben cuando ustedes tienen el dólar, los quarters tienen pues diferente valor. You know that whenever you have the currency, quarters, dimes, you have it has different values. Así es la fe en That's el how faith reino de is in the Dios. kingdom of God. Tiene un valor, It la has medida a de value, tu fe. a measure of your faith. Por eso Dios te dice, dependiendo a la medida de tu fe, That's why God says, depending on the measure of your faith, te será dado. it will be given to you. ¿Necesitas una sanidad? You need healing. ¿Necesitas una provisión? You need a provision. ¿Tienes la fe para eso? Do you have the faith for that? Vayamos a Hebreos 11:1. Let's go to Hebrews 11:1. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. But now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Vale la pena aclararles que cuando hay personas que dicen, hasta yo no ver, no creer. There are people who say, until I No don't see creo. it and I don't believe it. Entonces no tienes fe. So you don't have faith. Porque dice la palabra Because the word says, que es la convicción because it's a de conviction lo que no se ve. of what you do not Entonces, si tú dices que primero tienes que ver see. So para if creer, you say that you have to see in order to believe, cero fe. you have zero faith. Porque primero tienes que creer de que está ya en los cielos Because you have to believe that it's y there que already se in va a heaven, manifestar en tu vida And that it's going to por be la manifested medida de tu fe. in your life because of the measure of your Amén. faith. Amen. Entonces, así como el Señor hizo con Eliseo, Just like God did with Elijah, por la fe de Eliseo, with the faith of Elisha, Eliseo pudo saber de que él iba a estar protegido. No importa los enemigos que lo fueran a rodear. he was able to see that he was protected no matter how many enemies were surrounding him. ¿Ustedes creen que él no sabía que el enemigo podía venir y You- sitiarlo? You knew that the enemy could have come and surround him, Pero él descansó. but he rested. Él no se preocupó. He wasn't worried. Y eso fue precisamente lo que le pasó al criado. And that was precisely what happened to the servant. Es más, me llama mucho la atención de que el criado, As a matter of fact, it tal calls my parece, attention that the según servant, estudios, tenía lepra. according to studies, he had leprosy. Entonces, ese criado sí que no tenía fe. And that servant certainly did not have any faith. Entonces ahí vemos las dos caras de la moneda. So we see the two faces of the coin. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? But you know what the difference is? Que Eliseo conocía al Dios de la palabra, That Elisha knew the word, the Pero- God of word, pero el criado no. but the servant didn't. Una cosa es que a mí me vengan a decir, One thing is that one would tell me, mira, cree esto porque te va a ir bien. believe this because it's gonna be good in your life. Y otra cosa es conocer. And another thing El is que lo va a hacer. to know of who's going to do it. Amén. Amen. Entonces, otro aspecto de la fe, y Another- esto es algo que puede ir abajo, ¿verdad? Another aspect of faith, and this is, I could go Y, down, right? y esta es la parte que no le gusta a muchas And personas. this is the part that many don't like. Y es que la fe te pone en ridículo a veces. It's that faith sometimes puts you in ridicule Porque a veces Dios te va a poner a hacer cosas because God will put you to do things que te va a dar pena. that you're going to be ashamed of. Tú dices, Señor, pero ¿cómo voy a hacer eso? But God, how am I going to do that? Ah, entonces no lo hagas. So don't do it. Le voy a poner dos ejemplos. I'll put two examples. Conocí el caso de una hermana I know of a case En of Cristo. a sister, en a Cristo sister in Christ. que ella tiene dos niños She has two y children. ella estaba viviendo en un lugar de un cuarto And y she's living era in a room. muy pequeño para and ellos. very small for them. Entonces ella vino y vio uno de los edificios ahí en Long Island City con vista a la ciudad de Manhattan. She saw one of the buildings in Long Island City with the view of the city. Y ella dijo, padre, yo quiero, wow, me enamoré And de she ese says, lugar. wow, I'm in love with that place. Y ella aplicó And she applied. y le dijeron, discúlpame, pero And they said to her, I'm sorry, la but renta aquí cuesta más de $3,000. the rent here is more than $3,000. Y eso le dio a ella como que, ¿quién es este incircunciso que me viene a decir, no sabe quién soy yo? And she said, who is this uncircumcised that doesn't know who I am? Pero ella logró al Señor But she prayed to God, y ella hizo un acto profético. and she did a prophetic act. Y ella todos los días, And por every 7 day, días, comenzó 7 a darle days, una vuelta al She edificio. started surrounding the building,
Y yo me imagino que esa mujer estaba dándole la vuelta y estaba declarando la palabra. Y ella decía, And I can imagine that the woman was en el around nombre de the Jesús, building toda praying, muralla del enemigo in the se name of cae. Jesus. She was declaring, En el nombre de Jesús, toda oposición in the name of Jesus, all que the se quiera opposition levantar en contra de mi that aplicación wants to raise against my application, es derribada en It's- el nombre poderoso de Jesús. it's defeated in the name of Jesus. Y lo hizo por 6 días hasta que el séptimo día hizo 6 vueltas. And she did it for 6 days. Until the 7th day, she did 6 Y ella rounds. dice que el doorman, el que cuida la entrada, And she says that the doorman, the one that la was in estaba mirando front, así como sospechosa. was looking like suspicious Primero at her. pensaría o que estaba loca First, he would think maybe she's crazy. o que era una terrorista que estaba planeando Maybe algo it's a por ahí. terrorist that's planning something. Y entonces que el tipo vino, salió y comenzó a mirarla así como que... And the men came out and just started looking Y bueno, around. ella terminó sus vueltas. And she finished her rounds. En la misma semana la llamaron para darle el apartamento de 2 cuartos, pagando $800. In the same week, she got a call because she was going to get a 2-bedroom paying $800. Un testimonio personal. And, Hace el año pasado exactamente, A personal testimony last year, cuando fui a las misiones en Colombia. when I went to the missions in Colombia, Resulta que nosotros nos fuimos porque el Señor nos ha mandado a expandir el reino a los lugares en donde no han llegado todavía, porque esto es la ciudad es grande. ¿Y qué de los pequeños lugares, the de Lord los had sent us caseríos? to go ahead and expand the word to those small places where it's not well known. Entonces, primero tuvimos que llegar al pueblo principal. First, we needed to go to the main city. Entonces, el evangelista nos dice, no, tenemos que ir a un caserío, The evangelist said, no, you have to go into como un pequeño pueblo, como... a small town. Pero para acceder ahí, But to- solamente es con mototaxi porque no caben los carros To y be there, to get there, you can't go through cars, so you have to go into these small está súper malas condiciones. motorcycles, motor taxis. Yes. Entonces nos fuimos para allá, So we went there, we predicamos. preached, De regreso, porque allá el servicio es a las 7 de la noche, returning because the service over there was at 7 p.m. íbamos 2 mototaxis. So 2 small motorcycles were going. Adelante, en el de adelante iba la anciana con otras personas, con el pastor In front, Jorge. the elder was there with the pastor. Y yo iba detrás con mi papá y And el que I was- manejaba el mototaxi. I was behind with my dad and whoever was driving the Y ya se motorcycle. había ido la anciana, ya nos había dejado botados. The elder had left and had left us. Y estábamos en la mitad del caminito cuando So de we were at the repente middle of se the- para el mototaxi. We were in the middle of the way when the motorcycle pretty much stopped. Y entonces nos dice el muchacho, oh, me espiché. And the driver says, La, it's la a flat llanta, tire. There's a flat tire. la llanta se quedó sin aire. The tire, there's a flat tire. Y yo le dije a él, me imagino que tienes una de repuesto, ¿verdad? I can imagine that you have a replacement, right? Me dijo, no, And he se said, me no, olvidó. I forgot. Tengo que llamar al pueblo para que la I traigan. have to call to the city for them to bring it to me. Está bien. Llamó So he calls. al pueblo. He calls to the city. Ok, en 30 minutos llegamos. In 30 minutes, we'll be there. Bueno, pasaron 10 minutos. 10 minutes had passed. Estábamos afuera, mi papá, él y yo. We were outside my Y de dad, repente yo veo que driver viene and una I, nube así, and I pero see súper gris y yo dije, oh, that oh. I see a big cloud, a gray cloud that comes upon us Y de repente comienza a llover. and starts raining. Y dijo el muchacho que manejaba, And the driver said, esto va a empeorar las cosas this is going porque to get things worse esto es de tierra y va a comenzar a colocar lodo. because this is of dirt and it's going to become Y muddy yo with the dije, rain, the floor. ¿en serio? I said, really? Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo, háblale a la nube. And that time the Holy Y Spirit yo, told me dentro, to speak to the y yo dentro de mí, cloud. pero estoy delante de mi papá y de And este muchacho. Within me, I was like, but I'm in front of my dad and Me this corrí un driver. poquito So I just moved a little bit forward y señalé así en el nombre de Jesús. and I pointed and I said, in the name of Jesus, Declaro que I tú te declare mueves that you move y dejas este lugar. and you leave this place. Y de repente se comenzó a mover. And Ustedes saben suddenly como cuando ustedes ven que la lluvia se va corriendo. the cloud started to Y move. se You va. know, when the rain starts moving away and it just leaves. Y mi papá y el muchacho me miran así como que And my dad and the driver just look at me like, este es mago is he o a tiene magician? Does he have poderes. powers? Pero yo sabía de que Dios no me iba a dejar en vergüenza. But I knew that God Amen. was not going to leave me ashamed. Amen?
Entonces, vamos a hablar de los enemigos de la fe, So we're going to speak about the enemies of faith, lo que va a afectar tu fe. what is going to impact your faith. Entonces, lo primero que afecta tu fe So the first thing that affects your faith es is el razonamiento. reasoning. El razonamiento usualmente afecta la mente. It usually affects the mind. Hay un espíritu que se llama espíritu de Grecia There is a spirit that's called spirit of greed, y es el espíritu del conocimiento and it's the humano. spirit of knowledge, of human knowledge. Es el espíritu que levanta argumentos It's the spirit that raises arguments en tu mente in your mind en contra de la palabra against the word y de la voluntad de Dios. and the will of God. El enemigo aprovecha que el cristiano no sabe esperar para poner dudas e incredulidad. The devil, the enemy takes advantage over that people cannot wait or believe. Or Ustedes no have saben doubt. que muchas veces Dios nos da promesas. You know that many times God Le gives da us promises, promesas a la iglesia, gives promises to church, pero hay un tiempo de espera, but there's a time of waiting, ya sea por voluntad de Dios whether it's for the will of God o porque hay un príncipe de Persia or because o una they- oposición que se quiere levantar en contra de esa bendición. there's an opposition that's against that blessing. Pero es justamente en ese tiempo But it's in that time que el enemigo comienza a colocar dudas That e start- incredulidad the en el enemy cristiano. starts putting doubt in the mind of the Christian. Entonces, ese es el primer enemigo, So that's the first enemy, el razonamiento. reasoning. El segundo Second, enemigo de la fe es la religiosidad. the second enemy of faith is the religiosity. Y esta es la que más me interesa hablar. It's the one that interests me the most Porque la religiosidad afecta al alma. because religiosity impacts the soul. La religiosidad afecta tu relación con Dios, It- con el Dios, It affects the relationship that you have with God, con el Dios que escribió la palabra, con el Dios que te creó a ti. with the God that created the word, that created you. Ustedes no saben que si Dios sabe que tú tienes una fe sobrenatural, If God knows that you have a supernatural faith, Él a veces va a tener que sacarte de lugares o de compañía de personas He will take you out of places or from people que no tienen tu fe. that don't have your faith. ¿Por qué? Porque esa gente lo que está haciendo es Because those retrasar people, what they're going to do is they're going to delay you, el llamado, delay the calling, retrasar tu bendición. delay the blessing. Entonces, el religioso es aquel que comienza a defender la palabra, The religious one is the one that el starts que defending the comienza a word. juzgar, So the one that starts judging, el que se cree el más santo. that believes that they're saint. Yo les digo una cosa, I tell you something. ¿ustedes creen que la palabra de Dios necesita quien la defienda? You think that the word of God needs someone to defend it? ¿Ustedes creen que un hijo de Dios You think that a son of God necesita defenderse a sí mismo? needs to defend himself? Dios mismo te defiende a ti. God defends you. Ustedes no saben que la gloria es para Dios. Ustedes no saben You don't know. que una vez hace poco One day, o en long una de las ago, transmisiones with one of the transmissions, de una prédica del pastor de la casa, with a preaching from the pastor of the house, se metió alguien para decir, ¿y desde cuándo es apóstol? and somebody came and said, "Since when is he an apostle?" Y en mi carne yo quería And in my argumentar flesh, con I ella wanted to argument with this person lo que Dios había mostrado. what God had Y el shown. Espíritu Santo me dijo, no pierdas tu The tiempo. Holy Spirit said, "Do not waste your time. No pelees con los criterios de las personas. Do not fight with the criticism of people." Entonces, dile al que está a tu lado, So tell the person next to you, no tengo tiempo para religioso. "I do not have time for religious people." Amén. Amen. El que va a hablar, The one va a that's hablar, como going dicen to por ahí. speak will speak. ¿Y a quién le importa? And who cares? Amén. Y como dice el pastor, se me salió esa. And how pastor says, that one just Entonces, came pero, out. pero entonces hay una línea bien fina entre lo que es la religiosidad There's a thin line between what's y la ignorancia religiosity espiritual. and the ignorance of Porque the yo spiritual veo- ignorance. Porque yo veo cristianos que vienen y me dicen, que tú crees en demonios. I see Christians that come and say, "Well, you believe in demons." Yo le digo, claro que sí. Of course. Yo sé que hay un mundo espiritual. I know that there's a spiritual world. Yo sé que hay un mundo de las tinieblas que es poderoso. I know that there is a world of darkness that's Y powerful. quieren que les diga algo. And you want me to tell you something? Yo pasé por eso. I went through that Porque a mí me echaron una brujería because they did a magic witchcraft on y me me, estaba llevando
a depresión and it was dragging me to depression, y me estaba llegando a lugares en donde yo quería suicidarme. and it was taking me to places where I wanted to kill myself. Entonces a mí no me viene a decir nadie que no existen los So nobody demonios. can come to me and say that the demons do not exist. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando tú eres ignorante And you en know el what mundo happens? espiritual? Whenever you're ignorant in the spiritual world, Viene el enemigo the enemy comes y hace con tu ministerio, And- tu ministerio, and does with your ministry, con tu with your familia, family, lo que se le da la gana. whatever he wants. Amén. So, no sean, dice la palabra, que So the word tenemos que says, ser Do apercibidos. not let. Tenemos que saber las maquinaciones del enemigo. We need to know the mechanism, Y mechanism yo of les the voy a enemy. decir una cosa, And I want to tell you something. para el que no lo sabe. For those of you who don't En el know, reino de Dios lo que no cuenta es el conocimiento, in the kingdom of God, what doesn't count is the knowledge. porque lo que cuenta es el discernimiento. What counts is the discernment. Amén. So, antes no le pida mucha sabiduría, Señor, dame que yo me aprenda la palabra. So do Pídale not que le dé ask for discernimiento. wisdom. Lord, may I just understand the word, but more ask for discernment. Amén. Amen. El tercer factor o enemigo de la fe The third enemy of faith, es la altivez o el orgullo. it's the pride. Dice la palabra, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Usualmente el que es altivo, el que es orgulloso, dice, Usually the one that it's prideful, they say, yo puedo hacerlo por mí mismo. I could do it by myself. Pues ese orgullo y esa altivez fue la que tenía That pride, Lucifer that's the one that Lucifer had, y por eso fue rechazado del cielo and that's why he was rejected from the y fue heaven, enviado a los lugares más profundos. and he was sent to the most profound places. Amén. Amen. Y el cuarto enemigo, que es muy importante And que the lo fourth, sepamos, and the enemy that's very important for us to know, es el miedo. it's fear. El miedo afecta a tu espíritu. Fear impacts your spirit. Ustedes no saben que a veces Dios te puede dar una promesa You don't know that sometimes God can give you a promise, y de repente te comienza a doler la cabeza. and maybe your head starts hurting. Ay, Señor, ¿será que me está dando esto? Lord, could it be that I'm getting this? Ay, Señor, ¿será? Y comienzas a dudar. And you Pero start es por doubting. el mismo miedo But it's because of the same que el fear enemigo te that comienza a colocar para The que tú enemy dudes started putting in you so that you can doubt de lo que Dios ha prometido en tu of vida. what God had promised in your life. Vayamos a Isaías 41:10. Let's go to Isaiah 41:10. Dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Aleluya. Entonces, cada vez que a usted se le levante un dolorcito de cabeza, So every time you have like a small headache, cada vez que usted se le levante un enemigo a querer robarle la every bendición, time the enemy starts to get up to steal your ya sea en blessing, la casa, whether it's in your house, ya sea a tu pareja, whether it's to your partner, ya sea a tu familia, to your family, ya sea en tu trabajo, your job, usted tiene que tener la convicción you have to have the conviction de que el Dios that the Todopoderoso all-powerful God te va a sustentar, will sustain te you, va a ayudar, that will help te you, va a forzar, will force you. te va a dar esfuerzo. He will strengthen you. Amén. Amen. Además que dice la palabra So- que Él no te ha dado espíritu de temor y timidez, The word says that the Lord has not given you a spirit of fear, sino de qué? but of what? De But poder, of power, de amor love, y dominio propio. and Que el enemigo no te domine. self-control, so that the enemy does not control you. Toma control tú del enemigo. You take control of the enemy. Amén. Amen. Entonces no permitas que el enemigo haga que tú tomes decisiones basado en tus So temores. do not allow for the enemy to make you take decisions based on your doubts, fears. ¿Cuánta gente toma decisiones por sus miedos? How many people take decisions based on the fears? Demasiado los conozco. Many, I know. Entonces no escuches a tus enemigos, no escuches tus limitaciones. So do not listen to your enemies or your limitations. Yo les voy a decir una cosa, yo I'm gonna tell you conozco something. muchos cristianos I o know a lot mucha of good gente Christians or a lot of people que yo les puedo decir, that I was able to say, yo sé que Dios I me know va a that dar tal cosa. God will give me this.
Y la persona dice, no, sí, ok, está bien, pero nada más con mirarlo a los ojos, ya yo sé The person says, yeah, okay, no que me están problem. viendo con cara de loco. But I know that just looking at their ¿En eyes, serio? I know they're looking at me like I'm crazy. I know it. So, hablemos de 3 cosas que necesitamos para activar una fe sobrenatural. And let's speak about 3 things about to activate the supernatural faith. La fe sobrenatural es la fe de Dios. The supernatural faith is the faith of God. Es la fe que manifiesta It's the faith that manifests la gloria de Dios en tu the vida. glory of God in your life. Amén. Amen. So, las 3 cosas. Primero, la profecía. The 3 things, first of all, is the prophecy. Vayamos a Romanos Let's 12:6. go to Romans 12:6. ¿Lo lees en inglés primero? We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophecy is in accordance to with your faith. Amén. Dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué quiere decir? What does that mean? Que la profecía no solamente se usa por la medida de revelación que tú The tengas, prophecy is not only given for the measure of revelation that you have, sino por la medida de fe but also the measure of faith que tú tengas. that you have. Amén. Amen. Entonces, yo quiero compartirles un momentico, un testimonio I want to de just give una a profeta. testimony of a prophet. Es la profeta hermana del evangelista Eloy, It's the sister of the evangelist de Eloy allá en Colombia, de New Wine over there in Revival. Colombia of New Wine Revival. Y ella, cuando yo estaba en las misiones, ella me contó un testimonio When I was porque in the yo, missions, yo she told conocí me un about a jovencito testimony que se because llama Isaías. I knew a little young man that was named Y me Messiah, llamó mucho la atención and el it called my corazón de ese attention, muchacho. his heart. So, la profeta me dice, So the prophet tells me, profeta Luz Rodríguez, Prophet Dios la Luz bendiga, yo sé que Rodríguez, ella está viendo. I know that you're watching, so God bless you. Ella me cuenta que ese niño nació muerto. She tells me that kid was Yo, born ¿de dead. verdad? And I'm Me like, dice, lo que really? pasa es que él estaba viniendo no de cabeza, sino por los pies. So- No estaba acomodado. He was breached. So, entonces, él estaba supuesto a nacer por cesárea. So he was supposed to be born by C-section. Ella era la hermana de la profeta. She was the sister of the prophet. Entonces, la profeta se va para la ciudad porque ella vive en un pueblo So the cerca prophet goes to a the city Barranquilla. because she lives in the city near Barranquilla, in a Entonces, small town. ella se va a diligenciar los documentos de la cesárea. So she goes and starts preparing the paperwork for the C-section. Cuando regresa al pueblo, When she returns to the el small hermano de la town, profeta le dice, no, ella parió ya, The ella brother- ya se fue, está en la clínica. the brother of the prophet says, no, she gave birth already, she's in the clinic. Y ella le dice, ¿cómo así? And she says, "How Si come?" él estaba supuesto, el niño estaba supuesto a nacer por cesárea, no natural. The child was supposed to be born by C-section, not Entonces, natural. lo que pasó fue que le comenzaron a dar dolores de parto What happens y is that she started to llamaron un have taxi y ella se fue con el hermano y labor ella pains. comenzó a dar a luz en el carro, And en they el taxi. called the taxi, and then on the way to the town, the city, Pero she como el started to niño give estaba birth. saliendo en la posición que no era, But since the child was coming out in the position that it wasn't right, salieron los piecitos y el hermano de ella comenzó a jalarlo. and the feet started coming first, and the brother started pulling, Resulta que el bebé nació todo atrofiado. and the results that the baby just came out Los piecitos se le voltearon. with that atrophy. Cuando llegaron a la clínica, el doctor dijo, When they went to the clinic, the doctor este niño said nació muerto. the child was born Y en dead. esa llega la profeta So there, the prophet comes y ella lo mira and it looks at him, y ella dice, and she says, ese niño está vivo. "That child is alive." Ella me dice, Boris, todos decían que estaba muerto. Boris, everybody told him that the child was dead, Pero yo lo veía vivo but I saw him alive. porque ella estaba viendo cómo Dios ve. But because she was looking how God Y ella saw creyó en And lo she que Dios le believed había colocado en su espíritu. what God had put in her Y ella le spirit. dijo, yo necesito que me mande una ambulancia porque me voy para la ciudad And she said, "I need somebody to send me an ambulance because I'm going to the city con el bebé. with the baby." Se fueron en la ambulancia They went to the y en la ambulance, ambulancia and in comenzó the a ambulance, she profetizar started to vida prophesy sobre el bebé. life over the baby. Y ella decía, declaro And she said, "I declare que tú serás un profeta that you will be a prophet, y declaro que tú llevarás declare that you will las take buenas nuevas a las the good naciones. news to the nations." Y declaro que el Señor And te I levanta de declare la that muerte the a la Lord vida. raises you from death to life. Cuando llegó al hospital, el When- niño estaba respirando. When she went to the hospital, when they reached the Los hospital, que the iban child was ahí- breathing. And the people that were there, Amén. amen.
Los que iban en la ambulancia And the no lo ones that were in podían the creer. ambulance did Ellos not decían, believe. yo lo había visto muerto, And they said, I saw him dead. pero ella le creyó a But Dios. she believed God. Entonces, cuando ella llega al hospital So when she goes to the y lo hospital ve en la incubadora, and they see them in the incubator, entonces ella le dice al bebé, and she se da sees the cuenta baby. que los pies estaban hacia el otro lado, hacia atrás. She sees the baby and she realizes the Y feet ella were le the dice, opposite way. en el nombre de Jesús And she declaro says, que tus pies, "In tus the name of piececitos Jesus, se enderezan. Your feet will come the right way. Porque a través de esos pies Because through those feet, tú llevarás las buenas nuevas a las you will naciones. take the good news to the nations." Ella se va So she goes. y cuando regresa con el And doctor, when she returns with the doctor, los pies estaban the enderezados. feet were in the right place. Amén. Amen. Eso es el poder de la profecía That's the power of the prophecy en la fe del in cristiano. the faith of the Christian. El segundo factor, And the second factor, tienes que aferrarte a la palabra. you have to hold on to the word. Dice Lucas 8, 43, 48. Luke 8:43-48. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Amén. Who touched me? Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, Someone touched me. I know the power has gone out from me. Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet in the presence. She had told why she had touched him and how she had instantly been healed. Amén. No voy a leer la palabra en español, ese versículo, pero ya ustedes conocen la historia But de you la already- mujer I'm not going to read it in Spanish, but you already know the story of del the woman. flujo de sangre, the woman that was ¿verdad? bleeding for Y era 12 years. era una mujer que le creyó a Dios, And le creyó a Jesús. That was a woman who believed Llevaba God, believed años Jesus. sangrando. It was years that she was Y bleeding. en ese tiempo, And in una that mujer que time- estaba sangrando o una persona leprosa A woman that was bleeding or a leprosy person no podía estar con las demás was personas. not able to be with other people. Pero a ella no le importó But eso. she didn't care. Ella supo que Jesús But she knew that Jesus estaba cerca y ella salió y no le Was importó near. la vergüenza, no le importó que la fuera a apedrear. she didn't care about being ashamed, and she didn't care Pero about ella being tuvo la stoned. fe que But si she lo had the alcanzaba, faith that if she reached to him, iba a ser sanada. she was going to be healed. Pero notemos algo, But que let's notice resulta something. que en ese tiempo el Señor Jesús usaba una vestimenta que era lo que usaban los rabís. Y We su- realized that at that time Jesus was wearing a dress. He was dressed as the rabbis were y dressed. ustedes saben que eso tiene como unas tiras. And those have like strings. Y esas tiras representan los And those mandamientos strings represent the commandments y las leyes de la Torá. and the laws of the Torah. Entonces ella sabía la So palabra. she knew the word. Entonces eso representa que ella, conociendo la So palabra, that represents that her knowing the word, ella se aferró she held on to a un pedazo del manto de To- Jesús que tenía aparentemente tenía uno de los tirantes. one of the strings that Jesus had, which represented Pero porque tuvo the tanto word. fe en la palabra y en Jesús, because she had a lot of faith in the word of God Fue and sanada. Jesus, she was healed. amén. Amen. Entonces, de acuerdo a la medida de tu fe, So according to the measure of your faith, serás sanado you will be healed, o tu milagro será hecho. or your miracle will be made. Y por último, And lastly, la expectativa. the expectation. Dios siempre, ustedes tienen que estar conscientes que Dios quiere llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. God wants to take us from glory to glory and victory to victory. Cuando ustedes entren por esa puerta, When you enter through that door, si ustedes no vienen con una if expectativa you don't come with an expectation de que algo va a suceder that aquí en something su will vida, happen in your life, se van a ir igual. you're going to leave the same. Entonces uno siempre tiene que venir a la casa de Dios So someone always has to come to the con la house of the Lord expectativa que Dios va a hacer algo sobrenatural with the en la expectation vida de that uno. God will do something supernatural in the Amén. life of one. Amen. Dios es el Espíritu Santo es una persona The Holy Spirit is a person, y él
no te va a obligar a que tú recibas algo que Él te quiere dar. and will not obligate for you to receive something you do not Pero want si to. tú lo invitas, si But tú if you tienes la invite him, expectativa and if you have that de expectation recibir lo que tiene Él para ti en to este día, receive what he has for you in this day, tenlo por seguro que tú lo vas a recibir. rest assured that you will receive it. Tenlo por seguro que lo vas a recibir. Entonces, para finalizar, So to finalize, yo sé que muchos pasamos por pruebas, I know that many of us go through tests, pero las pruebas son necesarias. but they are necessary Porque en las pruebas, because through them, a través del fuego de esa prueba, through the fire of that test, es que Dios expande la fe is that tuya. God expands your faith. Entonces, tienes que moverte So you have to move en la fe in the faith de Jesús, of Jesus, en la fe in the sobrenatural. supernatural faith. Yo quiero que para finalizar nosotros seamos ministrados con una canción. For the Una end, I oración. just want us to be ministered with a song. Si le podemos pedir al grupo alabanza If we can que ask suba. for the Y mientras tanto yo worship team quiero to come. hacer una oración para los que no han entregado su vida a In the Jesús. meantime, I want to do a prayer for those who haven't given their life to Jesus. No tienen que hacer su mano. Hagan esta oración conmigo. Padre, te damos las gracias. Father, we give you Gracias por thanks. este día. Thank you for this day. Gracias por tu Thank palabra. you for your word. Gracias, Señor, por tu Thank presencia. you for your presence. Reconozco que he pecado. I recognize that I have sinned. Reconozco que te I necesito. recognize that I need you. Reconozco que tú eres el Dios I recognize that you're the God de lo of the imposible. impossible. Señor Jesús, Jesus, reconozco que tú I recognize moriste that you died y and resucitaste al tercer día. resuscitated to the third day. Te pido que escribas I ask that mi you nombre write my en name el libro de in la the book vida. of life. Amén. Amen. Amén. Entonces, Amen. a través de esta adoración, through that nosotros vamos a declarar, will nosotros declare, vamos a pedirle al And we Señor will ask the Lord que nos ayude a caminar una fe sobrenatural. to help us to walk in supernatural faith. Porque Dios está buscando unos Because cristianos, God is looking for Christians, una a generación generation que le crea a that Dios, believes God, no lo que el hombre o el mundo dice. not what men or the world say. Amén. Pongámonos de Amen. pie. So let's stand up. Gracias. Thank you.